Muy buenos días, mi nombre es Joana Tavares González. A continuación daré a conocer el uso racional de los medicamentos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos define que el uso racional de los medicamentos es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas o a sus patologías, teniendo en cuenta la dosis correspondiente y el periodo de tiempo adecuado para aquella patología que presenta. El uso racional de estos medicamentos comprende un proceso desde el momento que deciden fabricar un medicamento. Entonces se evalúan todos los contra o los beneficios que tiene o va a tener el medicamento para el paciente. Si van de pronto a sacar un medicamento para el dolor, evalúan todo el proceso, qué contraindicaciones, qué precauciones debe tener al momento de ser administrado, qué pacientes y qué pacientes no pueden tomar dicho medicamento. Entonces, eso es un proceso que se evalúa desde la investigación hasta la entrega del medicamento, o sea, nuestro consumidor final. Dentro de este uso también tenemos el uso irracional, que literalmente este uso nos involucra a todos. ¿Por qué a todos? Porque va desde el médico quien prescribe, el fabricante, el dispensador y todo lo que tiene que ver con las formas de la promoción de dichos medicamentos. Y en general, y lo más importante, que es ya el usuario final, porque aquel es el paciente que en su efecto es el que literalmente nos va a decir si el medicamento realmente sí cumplió su función o realmente pudo en su efecto presentar un evento adverso. Usos inapropiados de los medicamentos. Entonces, ¿qué errores pueden tener a partir de diferentes lugares? La primera es de quien prescribe. ¿Por qué de quien prescribe? Porque él de pronto en su efecto no comunica adecuadamente pues al paciente los objetivos, o sea, con qué final se debe tomar el medicamento. Y muchas veces suele pasar que los pacientes dicen, bueno, ese medicamento me lo enviaron para tal cosa, pero no, eso no es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué suele pasar? De que los pacientes no saben que un medicamento puede cumplir funciones para diferentes patologías. Entonces, eso hace que de pronto el paciente suspenda o nunca tome el medicamento porque nunca se le explicó el adecuado proceso y el funcionamiento de aquel medicamento. El segundo error es de quien promociona, cuando hace énfasis en aspectos poco realistas o no bien demostrados del medicamento. Tercero, del dispensador, cuando nosotros como auxiliares de farmacia entregamos los medicamentos y no se le brinda una información completa de cómo debe tomarse el medicamento, cuáles son las horas adecuadas, qué se debe tener en cuenta. Ejemplo, en el caso de la insulina, cuál es tu proceso de refrigeración. Todo eso hace parte de la entrega de un medicamento. Y por último, pues el usuario, porque muchas veces el usuario a veces enfrenta noticias o propagandas, comentarios de pronto de personas conocidas, eso con el fin de que ellos buscan como tal una información concreta. Y por eso vuelvo al primer punto, que si no se le da desde el inicio una información completa y veraz al paciente, ellos tienden a seguirse automedicando. Entonces eso va a resultar un retroceso porque el paciente vuelve nuevamente a presentar la patología, pero ya más resistente. ¿Por qué? Porque sencillamente no se tomó el tratamiento y tomó medicamentos de pronto que personas o vecinos le recomendaron. ¿Cuáles serían las consecuencias del uso inapropiado? Primero, pues resistencias antimicrobianas, reacciones adversas a los medicamentos, errores de medicación, desperdicio de recursos
Y por último, la pérdida de la confianza del paciente. Dentro de este tema también es importante recalcar el tema de la resistencia bacteriana. ¿Por qué es importante? Porque cuando un paciente no se toma un antibiótico como debe ser el proceso a la hora que es, suele pasar que la enfermedad o la bacteria que tiene en el momento va a coger mucho más fuerza, entonces el antibiótico que le enviaron desde el inicio, él se lo tomó solamente por 2 días o se lo tomó solamente un día y se sintió mejor, entonces lo que hizo fue suspender y nuevamente al reproceso que debe ingresar nuevamente por una atención clínica para que vuelvan y le envíen un medicamento y ya deben de enviar un antibiótico de más alta generación. Cuando muchas veces los pacientes tienen gripas y creen que por tener gripa entonces tratan esta gripa con un antibiótico. También cuando se tratan a los pacientes con antibióticos mucho más fuertes, que son tratamientos inadecuados, cuando de pronto no tienen presente los cultivos para tratar dichas infecciones, sino sencillamente hacen el escalonamiento inadecuado de estos tratamientos de antibióticos. Dentro de esa automedicación también nos conlleva a numerosos riesgos para la salud. Primero, pues lo de las reacciones adversas, intoxicaciones por dosis inadecuadas, resistencias bacterianas, utilización de asociaciones inadecuadas y retraso en la asistencia médica apropiada, en los casos en que este sea realmente necesario. Los riesgos de la automedicación es algo de seriedad, ya que pues con el pasar del tiempo también podemos presentar enfermedades graves. Como les mencionaba, ya un antibiótico, el de inicio, ya deja de ser eficiente. Toxicidades a estas reacciones adversas, dependencias o adicciones a los medicamentos, o en su efecto pueden producir interacciones con otros medicamentos. Por eso es importante el uso adecuado de cualquier medicamento, sea una vitamina, sea un antibiótico, un antiinflamatorio, de acuerdo a cada patología, y cada medicamento puede tener interacciones con otros medicamentos o en su efecto también puede tener interacciones con los alimentos. Entonces por eso es importante que todos hagamos una buena labor para que el consumidor final, que en este caso es el paciente, tenga un excelente proceso y tenga como tal esa confianza nuevamente en el personal de salud, pero todo es a base del proceso que sea bien adecuado hasta el consumo final del medicamento. Muchas gracias, que tengan buen día.